Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Bienvenidos sean todos y todas a esta consulta médica de hoy. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un verdadero honor poder compartir esta consulta médica de hoy y recordándoles que pueden sintonizarnos también a través de nuestras plataformas digitales @la consulta médica y el hashtag la consulta médica en todas nuestras redes sociales, también a través de la plataforma de su canal 32 de BTV, www.btvrd.com. Pueden ustedes hacer contacto también a través de todas nuestras formas digitales. En este programa haremos contacto con la Junta Central Electoral para que nos cuenten cuáles son las medidas sanitarias que se implementarán antes, durante y después de las elecciones en cada recinto electoral en todo el país en este próximo 5 de julio, donde estaremos conversando con el licenciado Ángel Castro, su director de elecciones de la Junta Central Electoral. También desde Colombia, Cali, el doctor Raúl Salazar, un médico cirujano, nos explica que la gente está muriendo de coronavirus en todo el mundo por la inexistencia de protocolos para el segundo nivel de la enfermedad, según su criterio, y la pasividad en la medicación en este nivel de los afectados por parte de los galenos en todo el mundo. Breve, por aquí, no se lo pierda luego de la pausa. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y ya habíamos prometido en la entrevista de hoy hacer contacto con el doctor Raúl Salazar Restrepo. Él es médico cirujano y médico alternativo de la Universidad del Valle de Cali. Él nos visita por esta vía desde Colombia, con quien hacemos contacto. Doctor, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a esta consulta médica. Bueno, gracias por la invitación. Con mucho gusto los voy a acompañar un ratito para compartirles algunas inquietudes que tenemos en este momento tan crítico que está corriendo la humanidad. Quisiéramos saber, doctor, ¿cuál es su visión como médico en lo que respecta a esta pandemia, verdad? Que desde finales de diciembre pasado y que probablemente va a mantenerse en lo que resta del año y quizás más todavía, nos seguirá afectando. ¿Qué es lo que está matando a la gente con coronavirus en todo el mundo? Yo escuché una declaración suya que el gran problema del coronavirus y la causa por la que está muriendo la gente no es por la enfermedad misma, sino por la pasividad con que se está atendiendo a las personas afectadas en todo el mundo. Efectivamente, cuando empieza la pandemia en el mes de diciembre, prácticamente no se conoce nada, ni siquiera el virus. Y se cree que la única opción que hay es poner el paciente en observación y si se complica, pues pasarlo a una unidad de cuidado intensivo para ponerle un ventilador tratando de que no se muera. Sin embargo, se morían. O sea que había algo más que simplemente una neumonía o un proceso ventilatorio allí, había un daño, pero no se sabía cuál era el daño. Entonces, solo había dos criterios. Uno, observación con acetaminofén en la fase 1. Y dos, en la fase grave, ventilador. O sea, unidad de cuidado intensivo y ventilador. Pero se desconocía, en ese momento se desconocía qué pasaba en la mitad del camino, o sea, en la fase 2, podríamos llamar que esa
de la UCI y del paciente terminal en una unidad de cuidado intensivo es la fase 3. Hay una fase 2 que el protocolo nunca consideró. Es más, todavía no la considera. Y es ese periodo en el cual el paciente se agudiza y entra en un proceso de agravamiento, muy severo, porque ya se están produciendo los daños a nivel multisistémico y a nivel ventilatorio, daños prácticamente irreversibles. Al principio se pensaba que se trataba de una neumonía, como tal, una neumonía. Con el tiempo se descubrió que había una tormenta inflamatoria. Una tormenta inflamatoria que no iba a afectar solamente el área de ventilación del alvéolo, sino que podía dañar otras áreas de nuestro organismo, porque no solamente iba a inflamar el pulmón, iba a inflamarse todo el cuerpo. Bueno, entonces en la China, en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Brasil, en todos los países que han tenido miles de muertos, el protocolo se mantuvo tal cual como lo habían iniciado en Wuhan, en la China, o sea, paciente en observación con síntomas menores con acetaminofén. Y finalmente paciente crítico en la unidad de cuidado intensivo. Resulta que el paciente va a pasar del estado leve a un estado muy agudo, que es el que finalmente va a la UCI. Ese estado agudo fue abandonado en el protocolo, ni siquiera fue considerado. Como no fue considerado, los médicos no han hecho ningún tipo de intervención terapéutica allí. Entonces el paciente está o leve o muerto. Prácticamente son dos extremos. ¿Qué sucede? Que en la medicina normalmente todos los médicos, siempre ha sido así, hemos intervenido una situación de salud cuando se nos presenta si vemos que el paciente nos está poniendo crítico. Sí. Lo hemos hecho con antibióticos, con antiinflamatorios, con corticoides, con muchos medicamentos que hay disponibles para que el paciente no se nos agrave y no termine en una UCI o en la tumba. Siempre lo hemos hecho, no es para el coronavirus. Para todas para todas las patologías. Entonces, el llamado de atención nuestro es que como los médicos que están en la primera línea de COVID-19 se ciñen a un protocolo equivocado, los estamos invitando a que ellos metan la mano terapéutica, que son buenos en su campo, y eviten que el paciente termine en la unidad de cuidado intensivo o muerto. ¿Cómo se hace eso? Pues muy simple, el médico ya sabe que si antes, en el pasado de su historia, en su consultorio, en su clínica, donde trabajara, un paciente tenía una situación X, llamemos una gripa, pero estaba demasiado sintomático, lo más seguro era que el paciente iba a terminar en una neumonía, ya lo sabíamos. Bien. O si la neumonía era muy severa, en un choque séptico y se moría. El paciente de ciertas, sin condiciones especiales, concomitantes con la presencia de ese cuadro, tenía toda la facilidad para complicarse y morirse. Entonces el médico ya sabía hacer una intervención para evitar que ese paciente terminara crítico o muerto. En el coronavirus, esa conducta ni siquiera se incluyó. El protocolo no lo prohíbe, pero no lo considera. Entonces, como no lo considera, los médicos respetuosos del protocolo se han quedado en una actitud pasiva por demás inadecuada, pero respetuosa del modelo, del protocolo, y no meten la mano terapéutica donde la podrían meter. O sea, si el médico... ¿Cuál es el momento entonces que usted considera que se debe actuar en lo que respecta a las personas cuando ya han sido diagnosticadas con coronavirus? Usted dice que se está dejando para último, para cuando se complica ya el enfermo, darle un tratamiento. Eso es lo que usted plantea. Claro, por ejemplo, ya se saben muchas cosas del manejo intrahospitalario. Inicialmente se hablaba de que no se iban a dar antiinflamatorios, ya se está hablando de antiinflamatorios. Se decía que no se podían dar corticoides, ya se están dando corticoides. Ya ayer salió un documento en el que se dice que pueden dar anticoagulantes. Algo que ya venían haciendo, pero que no estaba oficialmente establecido. Pero están hablando del manejo intrahospitalario, que ese es otro tema que, en mi opinión, hasta la fecha ha sido bien manejado. El problema es que, ¿qué le van a ayudar a una persona que llega con su pulmón ya dañado? Ahí los medicamentos van a ser de pronto alguna ayudita. Un ventilador no va a servir para nada porque el parénquima pulmonar ya se dañó.
Entonces, en la fase en que se empieza a generar ese daño, donde el paciente se torna crítico y evidentemente crítico, y el médico se da cuenta, porque el paciente lo dejó en la casa en observación y él tenía una febrícula, tenía algo leve, pero ya no está leve, ya está terriblemente enfermo, con gran dolor torácico, con ventilación limitada, con dolor general, con fiebre, de morir. Ese paciente ya está mostrándonos a los médicos que se va a complicar y que cuando entre a la UCI ya no tiene con qué responder, aunque le pongan un ventilador, porque ya tiene un daño en la parte alveolar, porque el coronavirus no es un virus respiratorio como se creía, es un virus multisistémico. Hoy estuvimos mirando el documento que habla del uso de los anticoagulantes y se muestra claramente los pacientes ya muy graves con los deditos negros, con los dedos negros, los dedos de las manos negros, los dedos de los pies negros, o sea que ha hecho un tromboembolismo masivo, una coagulación intravascular diseminada. O sea que ya habían 2 elementos, ya fueron descubiertos en Italia. Es que estamos hablando de que hace 2, 3 meses ya se había descubierto la causa final de muerte, pero no se le estaba poniendo manejo a ese proceso y se estaba dejando y se sigue dejando el paciente en observación pasiva. Y eso, desde el punto de vista de la responsabilidad médica, no se está asumiendo la responsabilidad. Ahora, el médico no tiene la culpa porque el protocolo lo determinan las instituciones, pero él sí puede meter la mano, tener una actitud de criterio personal que tiene que ser respetado, porque el paciente muestra clínicamente todas las señales de que se va a complicar gravemente y que cuando llegue a la unidad de cuidado intensivo, aunque le pongan el mejor ventilador, el mejor equipo médico, la mejor tecnología y los mejores medicamentos, si la pared del alvéolo está dañada, no le sirve ningún ventilador y el paciente se va a morir. Entonces, el problema no es de recurso tecnológico, ya el recurso lo tienen. Y en Colombia hablan de comprar 1.500 ventiladores nuevos. Esa no es la solución. La solución vale mucho menos dinero y está al alcance de la mano porque es simplemente que los médicos intervengan, hagan una acción terapéutica inmediata a todo aquel paciente que se torne agudo, para que no termine la unidad de cuidado intensivo. Si eso se hace, no hay ni un solo muerto por coronavirus, ni uno solo. Pero, ¿Cuál sería entonces el protocolo que usted plantearía ideal para el tratamiento, independientemente del protocolo que existe? Desde usted plantea que la persona desde que está en su casa, porque evidentemente hay una situación, doctor, y es que usted sabe que no todos los, ya está harto conocido de que no todos los pacientes con coronavirus van a entrar en una fase, ¿verdad?, peligrosa, ¿no? Bueno, y se estipula que solamente un 85%, ¿verdad?, es lo que se estipula de pacientes que van a ser asintomáticos, incluso que no le va a afectar, y que solamente, bueno, y de la mortalidad se habla entre un 2.3% y un 2% de personas que van a llegar a una etapa crítica, ¿no? Entonces, realmente estos protocolos, entiendo, están sujetos precisamente a estas variables que definitivamente ya están científicamente, han sido ya comprobadas. Entonces, este protocolo que usted está planteando que a la persona se le debe de dar desde el inicio que sea diagnosticada con coronavirus, se le debe de dar un tratamiento para que no se agrave su situación. ¿De eso se trata? No. ¿Y cuál sería este protocolo? No. El paciente que tiene, para poner un estadio 1, que tiene una febrícula, que tiene una pequeña molestia de garganta, que tiene una pequeña molestia, un malestar leve, ese no necesita prácticamente nada. Y se puede manejar con acetaminofén, con vitamina C, con bebidas en casa. Ese paciente nunca va a terminar complicado porque él forma parte del 85%. El 15% que se torna agudamente enfermo, de los cuales de esos 15, 13 mueren, estamos hablando del 20% de los que se ponen agudos. Porque dicen, se muere el 3%, no señor, se muere el 20% de los que se ponen agudos. Porque de esos 15, 13 mueren, eso es el 20% de los que estuvieron graves. Los otros no importan, de hecho, a veces ni se enteran de la enfermedad. Entonces,
Esa población que se tornó aguda es la que no tiene hoy manejo. O sea, no estamos proponiendo en lo más mínimo. Primero, no estamos proponiendo manejo para el coronavirus, en absoluto. Estamos hablando de cualquier enfermedad, en este caso del coronavirus, que se torne aguda, severamente aguda, que es lo que pasa en el coronavirus. El paciente está bien y de pronto se pone mal, pero mal es muy mal, no medianamente mal, muy mal. Ese paciente nos está diciendo que si no hacemos algo en ese momento, no allá en la UCI, ¿ya para qué? En ese momento, aún en la UCI, con la mejor tecnología, se va a morir, y lo mostró a nivel mundial la estadística. Imagínense Estados Unidos, con casi no sé cuántos, 100.000 muertos, una cosa así loca. ¿Por qué? Porque la tecnología ya ahí no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ya se dejó que se dañara el parénquima pulmonar. Fuera de los daños en otros sistemas, porque ya se comprobó que el paciente, cuando está en ese estado ya crítico, tiene daños en otras áreas. Hay infartos producidos por el coronavirus, fallas renales, problemas cerebrales, amputaciones de miembros posteriores al coronavirus. O sea, si ese paciente no se muere, por ejemplo, uno que vimos anoche en unas fotos, con todos los dedos negros, si no se hubiera muerto, ese paciente había que amputarle los dedos de todas maneras, porque ya los tenía muertos. Entonces, se había generado una tormenta de citoquinas, se llama así, una tormenta inflamatoria, y una tormenta de coagulación que se puede evitar si cuando el paciente se agudiza se le da tratamiento. No para el coronavirus, para los síntomas que muestran que va a haber un deterioro irreversible. Es que el coronavirus no es el que mata a la gente. El que mata a la gente es la reacción explosiva de tipo inflamatorio. Eso es lo que mata a las personas. O sea que a las personas las mata su propio sistema inmunológico. Increíble. Su propio sistema inmunológico lo mata. ¿Por qué? Porque tratando de defenderlo genera una excesiva inflamación, una excesiva respuesta, y esa excesiva respuesta mata a la persona. Yo lo comparo en un video que tengo en YouTube que se llama El coronavirus no mata, y explico por qué es que lo mejor es no infectarse, aunque hoy en día yo soy un convencido de que lo mejor es que nos dé coronavirus a todos, pero que nos dé leve, para que no, pues no nos morimos, pero además de eso quedamos vacunados. Necesitamos que a todos nos dé suavecito. Para eso hay que regular el sistema inmune, hay que regularlo. Yo uso algo de la naturaleza. Esta compañía produce un producto que se da en los bosques asiáticos, que es para que el sistema inmune esté regulado. Pero el video describe claramente lo que es la realidad del sistema inmune. Yo lo pongo así, yo digo, bueno, supongamos que usted está en un búnker protegido porque es una persona importante, millonario, político, famoso, o es un narcotraficante, como sea, pero en todo caso tiene un búnker que lo protege para que no lo vayan a matar, tiene 3, 5, 4 escuadrones de protección, de guardaespaldas, con de todo, armas y todo, y entonces llegan a atacarlo. Y sus defensores, sus guardaespaldas, todo su equipo que lo va a defender, empiezan a responder al ataque, y uno de ellos lanza una granada y lo mata a usted. Esa es la respuesta del sistema inmunológico frente al coronavirus. Eso es lo que está causando la muerte. No es el coronavirus. Es un sistema inmunológico desbalanceado que responde en forma explosiva a la llegada del coronavirus. Y por eso es que la gente muere. Solución: tener un sistema inmunológico regulado. ¿Cierto? 2. Apenas tenga los primeros signos de complicaciones, poner la mano terapéutica, y los médicos lo saben hacer, ni siquiera les tenemos que decir que tienen que mandar, ellos ya lo saben. O sea, a los colegas, hay colegas muy celosos, entonces no quieren que uno les diga, dale esto, dale aquello. No, dele lo que usted quiera, usted ya sabe qué tiene que dar en ese momento crítico de su paciente. Además usted lo está siguiendo, entonces usted ya sabe cómo evoluciona, usted lo llama, ¿cómo va su esposo, señora? No, pues ahora está respirando como muy alcanzado todavía, entonces usted le manda un inhalador con un corticoide, beclometasona, doctor, por ejemplo. Hay una situación, es que todavía tampoco existe un tratamiento para el COVID-19, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud no ha aprobado ningún medicamento, excepto dio un visto bueno recientemente para el uso de corticoides. Pero o sea, indistintamente... Pero hay que recordar, Patricio... Se ha estado usando ivermectina, hidroxicloroquina,
el tocilizumab, o sea, una serie de medicamentos que a criterio de cada médico también se ha estado utilizando y no en fase inicial de la enfermedad, sino ya en una fase precisamente ya cuando hay síntomas de riesgo. Por eso me extraña también que tenga usted estas instrucciones con respecto a los enfermos que ya están presentando síntomas y entiendo que sí se está dando tratamiento con estos medicamentos en muchos países y que algunos están dando muy buenos resultados, ¿no? Antes Lo que pasa, de ir a no, una, lo que a pasa, llevarlo a ventilación. no, no, Patricio, lamentablemente esos medicamentos son todos de uso intrahospitalario, todos, y ninguno es para el coronavirus. La ivermectina la están usando a nivel intrahospitalario, la hidroxicloroquina la han usado intrahospitalario. Todo lo que han usado es a nivel, ya cuando el paciente está muy complicado. Entonces, siguen insistiendo en medicamentos para el paciente crítico, pero es que el paciente no llegó crítico, él primero llegó leve y no se hizo nada para que no se volviera crítico. Bueno, Por el eso es que es paciente el leve se fracaso. mantiene en su casa, ¿no? Precisamente lo que se espera es que tenga una complicación para ingresarlo y poder darle estos tratamientos con estos medicamentos, es lo que el protocolo. Pero es tardío porque el paciente, antes de volverse crítico, él ya tiene síntomas que señalan que se va a volver muy crítico. Esa fase está siendo descuidada. Esa fase fue abandonada en el protocolo. Está el leve y el complicado. No, señor, en la mitad del camino, él mostró todos los signos y síntomas de que se iba a complicar muy gravemente complicado. Póngase en observación. Y cuando se ponga morado me llama o cuando le hundan las costillas me llama. Eso suena a abandono. Yo creo que hasta el más limitado académicamente, que no tenga formación de ninguna clase en el área de la salud, va a decir un momentico, ¿cómo así? Y es que no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo así que acetaminofén o la UCI? Ahí como que hay, a la luz de cualquier lego de la medicina, que no tenga idea de la medicina, hay como un vacío, dice, no entiendo. Yo mismo lo dudé desde el principio, y a ver un momentico, ¿cómo así que acetaminofén y observación que se complique cuando se complica la UCI? ¿Y aquí no hay algo que se pueda hacer? Bueno, doctor, O lo que sea, sucede también es que, bueno, estamos tratando con una enfermedad, una situación totalmente nueva, no para ustedes, para todo el mundo, para nosotros aquí en República Dominicana. y Y Patricio, definitivamente sí, estamos aprendiendo, ustedes los especialistas, los médicos también, en la medida que van teniendo la experiencia y las investigaciones científicas que se van dando a la luz de esos resultados que se están aplicando, los tratamientos y todo esto. O sea que estamos también trabajando, se está trabajando con una nueva enfermedad que nunca había estado en el mundo, ¿no? claro. Lo que pasa es que todo sucede muy rápido en contra de la comunidad, en contra de la gente. Pero de esa misma manera, los italianos al ver que no habían resultados con lo que habían encontrado los chinos, hacen sus autopsias. Estamos hablando de hace 2, 3 meses, ¿no? Hace 2, 3 meses los italianos descubren, cuando tuvieron los miles de muertos, que había algo más que lo que los chinos habían detectado. Y se empiezan a hacer tratamientos, obviamente ya a nivel hospitalario, en Italia. Y ahí mismo lo describen, 12.000 altas en un día, 12.000 altas. Sin embargo, y es lo que me parece increíble, entra el coronavirus en todos los demás países y se sigue usando el mismo protocolo de la China. Se maneja a nivel intrahospitalario con las propuestas de Italia, pero a nivel ambulatorio se deja el protocolo tal cual. Ahí hay un error, ahí hay un déficit terapéutico, un déficit de atención. Es más, en este momento, cuando hace 3, 4 días sale un documento donde aprueban el uso de la dexametasona y hoy sale el documento donde aprueban el uso de los anticoagulantes, todos están enfocados al manejo intrahospitalario. En ninguna parte están hablando de manejar el paciente antes de que se complique. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que se le ha prestado atención a la fase 1 del coronavirus y a la fase 3 del coronavirus, que era considerada la fase 2. O sea,
el paciente que estaba bien y el que se complicaba, pero nunca el paciente pasó de un salto de estar bien a estar complicado, nunca, siempre se puso agudo primero, muy agudo. Entonces ya el paciente empezó a mostrar retracción subcostal y se vio mal, pero muy enfermo, y luego terminó en la UCI. A ese paciente en ese punto, el médico tiene el derecho a ejercer su criterio médico y la obligación de hacerlo. Y no tiene que obedecer ningún protocolo porque el protocolo no lo prohíbe, lo omite. O sea, de eso hemos estado hablando recientemente. El protocolo no le dice al médico, usted no puede medicar a ese paciente porque en absoluto. Simplemente lo omite. Entonces ahí es donde entra el criterio profesional de cada colega para decir, yo le voy a salvar la vida a esa pobre señora, a ese pobre señor, a ese señor joven, a esa persona con familia. Yo pienso que no estamos hablando de coronavirus. Estamos hablando de salud, del derecho a la vida, donde los médicos tienen en sus manos todas las herramientas científicas para evitar que el paciente se complique y se muera. En cualquier otra enfermedad, ellos siempre han tenido el criterio suficiente para que la gente no se complique y no se muera. Es el momento de que lo empiecen a utilizar. Muy bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su participación hoy con la entrevista del doctor Raúl Salazar Restrepo, médico cirujano alternativo también de la Universidad del Valle, Cali. Desde Colombia nos habló. Muchísimas gracias, doctor. Bien, vamos a escuchar ahora cuál es el protocolo que sigue el Ministerio de Salud Pública con los pacientes diagnosticados, confirmados o sospechosos de coronavirus aquí en nuestro país y también en muchas partes del mundo, de acuerdo a los protocolos establecidos por los organismos internacionales, en una de las alocuciones de las ruedas de prensa que diariamente nos brinda el ministro de Salud Pública, también en la que participamos. Vamos a escuchar. En primer lugar, una vez establecido el diagnóstico de COVID-19, los pacientes que quedan en reclusión domiciliaria reciben llamada telefónica o visitas periódicas con fines de saber su estado de situación. Nosotros no tenemos indicado un tratamiento preventivo como tal en los protocolos, sino que son tratamientos esencialmente sintomáticos. Aquellos pacientes que necesitan hospitalización son llevados y está así indicado en el protocolo inmediatamente a la hospitalización. Estamos hablando de pacientes que no necesitan hospitalización, que tienen sintomatologías leves y que por tanto pueden permanecer porque reúnen las condiciones intradomiciliarias para mantenerse allí y seguir las medidas de higiene y del manejo sintomático de los casos. Todo ciudadano está obligado en los casos de seguimiento domiciliario a hacer una notificación o acudir al médico tan pronto sienta una sintomatología especial que cambie la situación que tenga, y así está ocurriendo en la mayoría de los casos. No solamente que el servicio, las Fuerzas Armadas y el Ministerio hacen la visita domiciliaria y los contactos con los pacientes, con la mayoría de ellos que van siendo dados de alta y son los que aparecen en el boletín como recuperados, sino que además los pacientes tienen un componente importante en esto, que es si hay un cambio notable que salga de la levedad de la sintomatología, acudir al médico es un mandato obligatorio para todo y cada uno de los pacientes. Ya el manejo hospitalario está conocido dependiendo ya de la situación del paciente. Ahora se ha agregado, con las evidencias que ha aportado la Organización Mundial de la Salud, esteroides que serán usados en la etapa temprana para el manejo y de evitar las complicaciones pulmonares que expresan muchos pacientes, de manera que al tocilizumab, que está indicado para los casos de tercero y cuarto nivel de aplicación,
pues pueda sumarse este corticosteroide con fines de manejar los pacientes hospitalizados. Y no se pierda, luego de la pausa haremos contacto con el licenciado Ángel Castro, subdirector de elecciones de la Junta Central Electoral. Con él conversaremos sobre las medidas sanitarias que implementará la Junta Central Electoral para las próximas elecciones del 5 de julio, durante, antes y después de las elecciones. No se lo pierda en breve. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Regresamos a La Consulta Médica.